Bien, Ezequiel 14, verso 21 y capítulo 15, lo vamos a tratar de ver el día de hoy. Si me siguen, nos van a poner ahí en las pantallas. ¿Vamos? ¿Estamos listos? Bueno, estoy leyendo la tele, no sé si no hay nada en las pantallas, no hay nada. Dios también me dijo, mi castigo contra Jerusalén será peor contra ella. Mis 4 castigos mortales, la guerra, el hambre, las bestias salvajes y las enfermedades. Con estos 4 castigos destruiré a todos sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, haré que algunos de ellos queden con vida. Lograrán escapar con sus hijos, sus hijas, y se irán a Babilonia, donde están ustedes. Cuando lleguen allá, ustedes se darán cuenta del comportamiento de ellos y me darán la razón por haber castigado así a Jerusalén. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Dios también me dijo, hombre mortal, si fueras a sacar madera, no la sacarías de una vid. Su tronco no sirve para hacer mueble ni para colgar nada, solo sirve como leña. En cuanto se queman sus puntas, el centro se hace carbón, ya no sirve para nada. Y si no es buena como leña, mucho menos como carbón. Por eso yo les digo, los habitantes de Jerusalén son como esa leña, sirven solo para avivar el fuego. Yo pelearé contra ellos, y aunque se escapen de un fuego, otro fuego los consumirá. Cuando yo me enfrente a ellos, reconocerán que yo soy su Dios, puesto que fueron infieles. Yo convertiré su país en desierto, yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Bueno, lo he dicho más de alguna ocasión, cuando uno está leyendo estos libros, esta es la historia del pueblo de Israel. Es como cuando uno lee su historia de Chile. Yo siempre le he dicho, cuando era niño, obviamente no habían las modernidades que hay hoy, así que uno era muy bueno para leer en realidad, no habían otras distracciones. Y yo la historia de Chile me la leí al revés y al derecho. Y esta es parte de la historia del pueblo de Israel. Y volvemos a mencionar un poco el entorno o el contexto. Ezequiel es un profeta que está viviendo en Babilonia, que ha sido llevado en la segunda deportación. Van a haber una tercera deportación, que es la que él está anunciando desde el capítulo 1 al capítulo 24. La primera deportación ocurrió y se fue llevado Daniel. Ahora, algo interesante, le vuelvo a reiterar a algunos, lean los finales de Crónicas, los finales de Jeremías, y ahí van a encontrar todo esto con bastante detalle en realidad. Ahora, Dios, reiteramos una vez más, a veces uno es como dice Pedro, vuelve a repetir ciertas cosas. Es Dios aquí que está repitiendo. Yo no sé si Ezequiel se cansaría en algún momento de tener que decir estas cosas y de repente de que los oídos o los ojos de estas personas no sean abiertos porque no cambian, sino que son muy pocas las personas que realmente se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Hay muchos atribuyendo la situación a una diversidad de cosas, pero muy pocos están atribuyéndosela a quien debieran. Por eso Dios aquí deja con claridad al final, yo soy Dios, yo he dicho estas cosas, yo las voy a concluir. Entonces, los últimos versos del capítulo 14, hay una similitud que yo decía la semana pasada con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro de la humanidad. Y cuando hablamos del futuro de la humanidad, hablamos de esta humanidad en la cual vivimos nosotros. Nosotros estamos viviendo tiempos que realmente son complejos, son difíciles. Uno a veces no quiere decir ciertas cosas. Yo creo que no sé si el domingo, el miércoles, hacía mención un poco de la situación que nos toca vivir con respecto como país, con respecto al miedo que hay, la gente que tiene. Y escuchaba a uno de mis pastores que me gusta mucho, al pastor Jack Heep, que uno piensa, por ejemplo, en California o Nueva York, como que no ocurren, y ocurren cosas tan tremendas como las que ocurren aquí. Y a él le tocó vivirlo físicamente, dice que estaba yendo, me imagino, un tipo Oxxo, ubican los Oxxo, que son estos negocios nuevos que hay, esos son mexicanos, pero de ese tipo, que tienen de todo. Y de repente la cajera estaba como muy nerviosa, así,
Y él, el pastor, como que se puso ahí tratando de dónde me ubico para hablarle a ella y para que ella le contara lo que estaba sucediendo. Y dice, no, que en realidad nos están robando. Y esto ya ocurre con frecuencia y nos llama a la policía. No, no, ¿para qué? Dice. Además le dice que la misma, porque son como franquicia, los dueños de la franquicia le dicen que no lo haga porque pueden causar algún daño a terceros, personas, por balas locas y cosas de esa naturaleza. Y vuelvo a reiterar, uno piensa que esto pasa solo en este país, pues el mundo entero está convulsionado. El mundo entero. Entonces, piensen en lo que ella le dijo, ¿para qué voy a llamar a la policía? A lo mejor también porque la policía, tal como se ha dicho a veces, tú la puedes llamar y aparecen después de que, es como con los bomberos, de repente los bomberos a veces mejor ni llamarlos, porque el daño que hacen después con el agua parece que es peor que las llamas. Entonces, pero lo interesante, ¿qué es lo que es? Y reitero esto, creo que es importante que entendamos el por qué este hombre está repitiendo estas cosas. Obviamente, él está siendo obediente a Dios. Así como nosotros también tenemos que ser obedientes para con lo que Dios nos dice o nos enseña a nosotros. Hoy día vivimos en un mundo que es tan fácil, quizás como ellos mismos se traen a la memoria lo que ellos decían. ¿Se acuerdan lo que les decían los falsos pastores o los falsos profetas? Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Uno lo voy a decir, y creo que lo he dicho más de alguna ocasión, creo que yo no sé qué piensan las personas en realidad cuando le veía unas fotos hace pocos días de un grupo de personas que los conozco, y entre ellos había alguien al cual yo tuve que pedirle que se fuera de la iglesia por su situación irregular. Y ellos siguen en su situación irregular. Y yo no entiendo realmente cómo las personas no entienden. Y aquí, bueno, creo que Dios va a ser muy claro hoy día también, que si yo estoy en pecado, yo no voy a ir al cielo. O que vaya a la iglesia el miércoles, el domingo, el lunes, el martes, de todos los días, yo no voy al cielo. Digamos, el cielo yo voy a ir en el momento que yo me arrepienta y deje de hacer las cosas malas que a lo mejor estoy haciendo. Lo hemos dicho siempre. La Biblia no nos dice que no vayamos a pecar, lo que nos dice que no practicamos el pecado. Todos nosotros, y vuelvo a reiterar el texto del libro de los Hebreos que dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Digamos, si alguien dice que el pecado no lo asedia, es un mentiroso, hombre o mujer, sea de la naturaleza que sea. Pero ahí está, porque ahí está Satanás. Entonces, y uno va y pide perdón y Dios le da el perdón, obviamente, porque por eso nos puso un abogado allí. Entonces, más que alguna otra cosa, lo que quiero hacer mención es eso de este hombre. A este hombre, una de las cosas básicas que a él se le ha dicho en el capítulo 3, 18 y en el capítulo 33, es que él siga diciendo las cosas que Dios le dice. Y que él no se preocupe. Lo que sí tiene que preocuparle a él es que él no haga manifiesto las cosas a los otros y a los otros en algún momento le llegue algún juicio, y ese juicio va a tener él cierta repercusión porque él no le avisó. Es como ir en un accidente de auto, no sé, y ver algo y no pararte a tratar de parar a los demás, y puede que pase un accidente más grave y yo de alguna manera voy a cargar con esa culpa porque no me puse a avisar a las personas. Entonces, ¿y por qué digo esto? Por la similitud, reitero, que hay. Y también entendiendo lo que yo decía la semana anterior, que nosotros vivimos en un mundo que cada día se va a poner peor y que la calidad de las personas va a ser peor. Y cuando hablo de la calidad de las personas, hablo un poco, y quiero decirlo con bastante temor, repitiendo un poco lo que dije el domingo. Estas personas necesitan a Dios, sin lugar a duda. Pero estas personas que necesitan a Dios, lamentablemente, tal como describe la propia Escritura, tienen un corazón tan malo que de repente le interesa un comino si dañan a alguien o alguien sale dañado. No le importa en realidad. Entonces, ¿pero qué es lo importante? Que esas personas de alguna manera tienen que saber lo que están haciendo y alguien tiene que hacérselo manifiesto. Entonces, en el libro, en el capítulo 3 particularmente, le dice a él
que si hay alguien que está en el mal camino y se vuelve al buen camino, va a ser genial. Para la persona que se volvió al buen camino, como dice el libro de Santiago, si uno salva a uno del mal camino y lo hace volver, cubrió. Es tremendo lo que dice allí. Sí, pero ahí también le dice que si él no lo hace presente, la persona va a ser castigada, pero a él se le va a ser demandado de la sangre. Entonces, cuando hablo de la calidad, yo lo decía el otro día, le citaba la escritura, quiero que veamos dos textos, por favor. ¿Por qué tenemos que hacer mención de esto y volver un poco a ciertas cosas que a lo mejor, sin lugar a duda, a veces hemos dejado de lado? El capítulo 9, versos 20 y 21 de Apocalipsis. Dice, voy a leer un poco más atrás. 17 dice, los soldados que vi montados a caballo llevaban en su pecho una armadura de metal roja como el fuego, azul como el zafiro y amarilla como el azufre. Los caballos tenían cabezas como de león y de su hocico salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los seres humanos murió por causa del fuego. Por favor, reitero, aquí este es un hombre que escribió esto hace 2700, 2600 años. Entonces, obviamente, él no tiene idea. Uno hoy día lo podría asociar con tanque, lo podría asociar con otro tipo de cosas, pero él solamente ha visto una visión y está de alguna manera declarándola. Pero ¿hacia dónde voy? Dice, la tercera parte de los seres humanos murió por causa del fuego, del humo y del azufre. La cola de los caballos parecían serpientes, con sus cabezas herían a la gente, es decir, los caballos tenían poder en el hocico y en la cola. El resto de la gente, es decir, los que no murieron a causa del fuego. Fíjese que aquí nos está dando una cantidad, decíamos, hoy día somos 8.000 millones de personas. Si viene el rapto de la iglesia y se van 1.000 millones de personas, van a quedar 7.000 millones de personas. Si 7.000 millones de personas lo dividimos, como aquí está hablándolo, digamos, de alguna manera serían como 1.500 millones de personas las que van a morir de esa manera. Pero dice el resto de la gente, es decir, los que no murieron a causa del fuego, el humo y el azufre, no dejaron de hacer lo malo, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de dioses falsos. Al contrario, siguieron adorando imágenes de piedra, de madera, de oro, plata y bronce. Esos dioses falsos no pueden ver, oír ni caminar. Esa gente no dejó de matar ni de hacer brujería, tampoco dejó de robar ni de tener relaciones sexuales prohibidas. Digamos, estoy hablando de personas que a pesar que están recibiendo en carne propia, su actitud hacia Dios es tremenda. Digamos, un corazón realmente. Y miren por favor el capítulo 16, verso 8 al 10. Dice, escuché una voz que salía del altar y decía, sí, Señor Dios Todopoderoso, estos castigos son correctos y justos. El cuarto ángel vació su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar a la gente. Todos quedaron terriblemente quemados, pero ni aún así se volvieron a Dios ni lo alabaron. Al contrario, ofendieron a Dios, que tiene poder para suspender estos terribles castigos. Entonces, ¿por qué digo esto yo? Porque si yo voy al capítulo 6, por favor, de Apocalipsis, y vamos a hacer la comparación, versículo 2 y 4, hasta el 4 en realidad. El primero sabemos que aparece un individuo. El segundo dice, miré entonces y vi salir un caballo blanco y al que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos, salía dispuesto a seguir venciendo. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que desde el segundo que decía el segundo de los seres vivientes, acércate. Salió entonces un caballo rojizo. Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo, de hacer que unos a otros se matasen y le dieran una gran espada. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercero de los seres vivientes, acércate. Luego vi a un caballo negro, al que lo montaba llevaba una balanza en la mano. Del medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía, el salario de todo un día de trabajo solo alcanza para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite ni del vino. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que decía al cuarto ser viviente, acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte y lo seguía un representante del reino de la muerte, y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. 4
4, que son los mismos 4 que Dios va a usar, dice en el libro de Ezequiel, para con estas personas que están viviendo aún en Jerusalén, pero que van a ser llevados a Babilonia. Entonces, reitero, más que ninguna otra cosa, entendiendo, y vuelvo a mencionar, el concepto de el mundo en que estamos viviendo y la necesidad de poder ver las cosas como realmente Dios quiere que las miremos en el día presente. Hace pocos días subí algunas cosas de un libro que en algún momento leímos que se llama La vida crucificada. Y hay un texto que me gustó y lo subí. Yo creo que lo he usado mucho, pero siempre he usado la primera parte de ese texto. Y Dios me golpeaba mucho, en realidad, en el buen sentido de la palabra, con eso. Porque con facilidad, yo, voy a decirlo hablando, puedo tomar el texto y decir lo que dice el apóstol, porque es maravilloso lo que él dice. Dice, no es que yo sea perfecto, pero él no se queda con eso. Si lo leemos, vayamos a Filipenses 3, por favor. Aquí está hablando del cuidado que tienen que tener, pero aquí está el verso 12. Con esto, con todo lo que ha dicho anteriormente, no quiere decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir algo, que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Está hablando simplemente de esperar el rapto de la iglesia, está simplemente esperar el día de la muerte, e irme al cielo, disfrutar. No. Está hablando de la perfección. Está hablando, ahora, la palabra perfección a lo mejor a nosotros nos suena tremenda, pero usemos la palabra maduros. Es un poco recapitulando lo que Dios nos ha estado enseñando todo este tiempo, o a lo mejor el domingo cuando nos hablaba del amor. Amar a Dios, amar al prójimo, amar al enemigo, amar al que te calumnia, al que te difama. Que realmente el amor sea el testimonio nuestro para con las personas que están a nuestro alrededor. Por eso reitero, porque de verdad, voy a leer la versión que les gusta a ustedes. Ahí a lo mejor la van a cambiar, no lo sé. La versión, a mí me gusta esa versión, pero esta me encanta en realidad. La TLA. Dice el 12, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, ahí nos quedamos siempre, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y otra cosa sentir también, os lo revelará Dios. Pero vuelvo a reiterar. Entonces, y eso a pesar, o más bien entendiendo el contexto en el mundo que nos ha tocado vivir. El mundo que nos ha tocado vivir, Pablo lo dice de la siguiente manera, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En 2 de Pedro 3, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Yo le hago una pregunta a ustedes, a los que son más viejos en realidad. Los jóvenes en realidad no tienen mucha idea en realidad. Pero los que somos más viejos, ¿cuándo nosotros habíamos visto una generación como la que hay ahora o una generación como la que se lo está describiendo que viene en el futuro? Hasta hace 100 años atrás, 50 años atrás, Dios era el centro a pesar de lo que fuera. Yo le decía lo que mi mamá me decía cuando me iba a acostar, que no me acostara así. ¿Se acuerdan que se reían ustedes, no?
Porque ellos decían que lo que se acostaban así un poco mal era... Pero había ese concepto de Dios. Pero hoy día no. Hoy día realmente los jóvenes, la gente han arrancado esto del corazón. Usted le habla a un niño de 15 años de Dios, no te va a escuchar. Y no te va a escuchar porque sus papás son de una generación que no escuchó o que nadie le habló de Dios. Al final de cuentas, lo que estamos viviendo hoy día es un poco el producto, a lo mejor, de lo que pasó en el libro de Josué, o el libro de Jueces, cuando hay que tienen que pasar de jueces de Josué a jueces, ¿no es cierto? Y Josué tiene que decirles a ellos, oigan, elijan a quién van a elegir. Yo y mi casa serviremos al Señor, elijan ustedes a quién van. Y el libro que sigue dice que el texto que había para ese libro es cada uno hacía lo que bien. ¿Pero por qué? Si usted lee, porque dice que nadie les dijo nada. Nadie. Es como con Gedeón. Gedeón, cuando Dios se le aparece, él le dice, sí, me han hablado, pero yo no te, digamos, el pecado que había, y puede ser el pecado que hoy día podemos estar cometiendo nosotros también, es a lo mejor dejarnos sumir por esta desesperanza o pensando que las personas no van a venir al Señor. Pues ¿sabe qué? Usted se va a encontrar sorpresa. ¿Y sabe por qué se va a encontrar sorpresa? Porque el libro de Romanos capítulo 11, verso 25, dice que todavía queda un remanente de cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego Israel será salvo. Nosotros no sabemos todavía, pero lo que nosotros sí tenemos que hacer es lo que dice Pablo y lo que está haciendo Ezequiel, es predicar a tiempo y fuera de tiempo. No debemos cansarnos de esas cosas y sobre todo anunciar las cosas que se vienen. Porque lo que se viene es tremendo. Si viene un engaño. Una de las primeras cosas que Jesús dijo en Mateo 24, muchos nos fijamos en otras cosas, pero lo primero que él dijo, lo más básico, va a ser una era de engaños. Muchos falsos cristos, muchos falsos evangelios, mucha gente, como yo les decía, posando en fotos como si todo estuviera bien, como si todo estuviera ok, y está viviendo con una persona que no es su esposa. Acabamos de leer un texto y hay un montón de textos más. Yo no entiendo, vuelvo a reiterar, y la iglesia en sí está sumida en eso. La iglesia en sí, no necesariamente nosotros, aquí somos santos, ¿ya? Pero la iglesia en sí está sumida en eso. Las personas con facilidad, si tú les llamas la atención, se van a otro lugar y en ese otro lugar siguen haciendo lo que están haciendo. Pero Dios nunca ha hecho eso. Por eso, aquí lo que está hablándoles a estas personas, recuerden que lo que les dijo a ellos, que cuando ellos vuelvan, eso que van a traer en esa tercera deportación, estos que están viviendo en Babilonia, ¿qué van a decir? Dios tiene razón en realidad. Lo que venga sobre este mundo, para las personas que vayan a estar en este mundo y que vengan a Cristo, porque muchos dicen que va a haber un gran avivamiento luego de que la iglesia sea llevada, porque los 144,000 van a predicar, porque van a haber 2 testigos y va a haber un ángel predicando arriba. Así que va a haber un gran avivamiento. Y esa gente va a ver lo que acabo de mencionar yo, a este otro grupo de personas que a pesar que están sufriendo en carne propia, herida, le están pasando cosas, igual no doblegan su corazón ante Dios. ¿Y ellos qué van a decir? Dios tiene razón. Dios está haciendo lo que es correcto. Entonces, de eso se trata esto. Entonces, tú y yo no tenemos que perder esa densidad y no tenemos que volver básicamente a las cosas, como alguien ha dicho en algún momento, a lo que dice Jeremías, a las cosas viejas. Tenemos que volver a ese primer amor, tenemos que volver a ser hombres y mujeres de Dios, que Él sea lo primero en nuestra vida, a tener pasión. Nosotros tenemos que tener pasión. Alguien decía que lamentablemente, y hablaba de estadios, esa persona, hablando de los estados del hombre. Un estadio es un lugar donde tú vas a ver
equipos de fútbol o lo que sea, y hablaba de que las personas pueden estar en tres formas. Una, pueden estar mirando, muchos pueden estar alucinando, por ejemplo, con David, alucinando con Gedeón, pero alucinando nomás, no. ¡Oh, qué bonito! Pero ningún deseo del corazón, decir, Señor, yo quiero ser como Gedeón. Yo quiero parecerme, Señor. Quiero tener esa capacidad, a lo mejor de los discípulos que le habían desgarrado la espalda y sigan siendo cosas que valía la pena sufrir por Cristo. ¿Saben? Yo le decía a Margarita hoy día, el Señor me hacía pedazo en realidad, viendo un video de un perrito que habían atropellado y quedó en la mitad de la calle. Los autos le hacían por allá, por acá, el camión, uno tremendo, pasó por el medio no lo pisó, gracias a Dios. Pero cómo llegaron dos perros chiquititos y lo arrastraron, lo sacaron del camino y lo levantaron. Dios me hacía pedazo en realidad. Yo decía, ojalá los seres humanos, porque de repente estamos tan ensimismados, somos tan egoístas. Yo alguna vez lo dije, no quiero volver a decirlo así, que amaba más a los animales que a las personas. Y me hacía pedazo el Señor, y creo que de verdad Dios quiere que nosotros busquemos estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que viene para este mundo es algo tremendo. Las personas que no tienen a Jesús, por favor, puedo ser majadero, pero Jesús lo dijo tan sencillamente: el que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo. Ahí lo mostrábamos, ahí veíamos. Yo no sé si usted se dio cuenta de la situación particular que va a venir sobre este mundo cuando dice, voy a leer nuevamente, miré aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por sobrenombre Muerte, y el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Miren por favor, para que vean lo que yo les decía, vayan a Ezequiel, los últimos versos. Dice, por lo cual así ha dicho el Jehová el Señor, cuando más yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fiera y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Son los mismos juicios, son idénticos. Ellos ya lo vivieron, el mundo lo va a vivir. Entonces, no se olviden, yo les estábamos hablando recién con alguien de la diabetes, del azúcar. Muchos dicen que la sal es mala. ¿Saben qué? La gran mayoría están diciendo que la sal no es mala en realidad. Y si tú piensas en la sal, ¿qué dice la Biblia que es la sal? Y eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Para mí no hay nada más terrible que comerte una comida sin sal. Es como no comer nada, al menos para mí. Yo tomo café sin azúcar, té sin azúcar, pero un chocolate sin azúcar es como... Pero, ¿saben? Realmente Dios, vuelvo a reiterar, a lo que nos invita a nosotros es eso. Nosotros tenemos tantas promesas. Estas personas tenían tantas promesas. Vuelvo a reiterar, y por favor, fíjese lo que tiene que decirle después, porque el 15 es tremendo. Dios también me dijo, luego de decirle lo anterior, hombre mortal, si fueras a sacar madera, ¿no la sacarías de una vid? Su tronco no sirve para hacer muebles ni para colgar nada, solo sirve como leña, o en cuanto se queman y sus puntas y el centro se hace carbón, ya no sirve para nada. Y si no es buena como leña, mucho menos como carbón. Por eso yo les digo, los habitantes de Jerusalén son como esta leña, sirven solo para avivar el fuego. Yo pelearé contra ellos, aunque se escapen de un fuego. Otro fuego los consumirá cuando yo me enfrente a ellos. Reconocerán que yo soy su Dios, puesto que fueron infieles. Yo convertiré su país en desierto. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. ¿Qué es lo que le está reclamando Dios a ellos?
ellos, si uno piensa lo que está esperando Dios de ellos, miren en Mateo 21, por favor, verso 33. Han pasado, desde ese momento que yo le estoy relatando a este de Mateo 21, han pasado al menos 500 años, 400 años de silencio, ¿no es cierto? Si este fue escrito el 500 y tanto, tenemos 500 años y tanto. 500 años, y miren lo que dice Mateo 21, verso 33 al 46. Escuchen este otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco, preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que le alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes. A uno de ellos los golpearon, a otros los mataron y a otros le tiraron piedra. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de los profetas. Yo les decía a ustedes, si pensamos un poco en lo que va a ocurrir, aún no ha ocurrido, pero va a ocurrir un poco más adelante con Esteban, que Esteban le da a dar un estudio bíblico diciéndole cómo son ellos en realidad, cómo han sido sus papás, sus abuelos, y poniéndole evidencia. ¿Y ellos qué van a hacer? Van a crujir los dientes y van a agarrar cascotes y lo van a agarrar a peñascazo hasta matarlo. Pero la particularidad de él, que es lo interesante, que es lo que él dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero lo que estamos hablando aquí es que Dios tiene todo el derecho de venir y pedirle a esta viña, porque esta viña es Israel. Lo que viene a pedirle Dios es fruto. Es fruto. Él mismo lo dice en Juan 15. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que los cuida. Si una de mis ramas no da uva, mi Padre la corta, pero limpia las ramas para que den fruto, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no pueden hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, le prenden fuego. ¿Saben? Uno está escuchando y obviamente Dios está hablando. Y yo pensaba, porque a mi cabeza vienen en forma inmediata los textos. Miren Hebreos 6, por favor. Por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. No sigamos hablando de cosas simples, dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo, dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos confiar en Dios y que debemos bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben el Espíritu Santo y que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así nos lo permite. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído en el mensaje de Dios, que es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador. Y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinos. No sirve para nada y Dios los maldice y al final se le prende fuego. Es lo mismo que le está diciendo allá. Le está diciendo: ustedes a él no sirven nada más a Israel que para que yo haga una leña con ustedes. No sirven, ni para carbón sirven.
Entonces, de verdad, vuelvo a reiterar, Dios, por eso si leemos el 9, dice, mis queridos hermanos, aunque le decimos estas cosas, estamos seguros que ustedes no han dejado de creer, siguen confiando en Dios. Esto es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido. De esta manera ustedes también demuestran que aman a Dios. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con toda paciencia esperan recibir. Fíjense que es interesante lo que está diciendo aquí. La Reina Valera dice que debemos mostrar el mismo entusiasmo que teníamos al principio. Dice el verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo mostrar Dios más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales Dios es imposible que mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho un sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que se dice? Es lo mismo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que le dice a la iglesia de la Odisea? Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente. Yo vuelvo a reiterar, para mí, creo que esencialmente lo que Dios está diciéndonos una vez más, nos está llamando a una intimidad con Él, a una búsqueda de Él, y creyendo lo que dice el libro de los Hebreos, que debemos creer que todo aquel que le busca debe creer que lo que es galardonador de los que le buscan, premiador. Hoy día realmente vuelvo a mencionar, es tan fácil a lo mejor pensar, como en muchos lugares se piensa, no, si ya hice una decisión por Jesús, todo lo demás no importa. Sí importa, sí importa. Si no fuera así, no tendríamos todos los escritos que tenemos donde los apóstoles nos mencionan cosas. Voy a leerle Gálatas 5:13 al 26. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pues sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está escribiéndole a una iglesia que comenzó en el espíritu, ¿y en qué va a terminar? La carne. De eso es lo que se trata esto. ¿Cómo realmente queremos terminar nosotros? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cómo deseamos vivir? Yo reitero, el resto de lo que nos queda de vida. Tengo 66 años, voy a cumplir. 74 años de vida más. Así que duro. ¿Cómo los quiero vivir esos 4 años? Ahora algunos puede ser más joven, pero a lo mejor su fecha de caducidad está más pronto de lo que usted piensa. Puede parecer irrisorio, pero no se olvide, hemos venido todo este tiempo hablando que partimos de aquí. ¿A dónde partimos? A la presencia del Señor. Y el Señor allí nos llama para preguntarnos qué hemos hecho con nuestra vida.
Entonces, de eso un poco lo que se trata esto. Entonces, y no solo aquí en Efesios nos dice lo mismo. Efesios 3, 17 al 19. Dice, voy a leer desde el 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, estáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, vuelvo a mencionar, creo que no es ni un chiste para Ezequiel tener que reiterarle estas cosas y decirle palabras. Voy a leerlo nuevamente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid? Más que cualquier otra madera. ¿Qué es el sarmiento de entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? Y aquí es puesta en el fuego para ser consumido. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego lo hubiere consumido, y si fuere quemada servirá más para obra alguna. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén, y pondré mi rostro contra ellos. Aunque del fuego se escaparen, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos y convertí la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Si usted leyera la historia y se diera cuenta de lo que ocurrió cuando subió Nabucodonosor por tercera vez, el campo quedó infértil, no servía para nada. 70 años, cuando ellos volvieron, tenemos los libros en donde nos dicen todo lo que a ellos les costó reconstruir aquello. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que lo que más pide Dios para este tiempo, tú y yo de igual manera, así como ellos, somos personas de las cuales Dios espera fruto. El capítulo 16, ¿saben qué? Es más tremendo todavía, es uno de los capítulos más largos que hay del libro de Ezequiel, y comienza diciendo, vino mi palabra de Jehová, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. ¿Sabe de qué es lo que va a mostrarle aquí? Le va a hablar de su origen. Yo no sé, y yo alguna vez lo he dicho, creo que al menos para mí no hay nada más increíble que poder verme de alguna manera en una figura, que es la figura de Josué en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, cuando está Satanás y está Cristo, y Josué está en el medio. ¿Está lleno de qué? De vestiduras viles. Así llegamos cada uno de nosotros a Jesús. Él nos lavó, hay un detalle maravilloso de lo que hace con la sal, que de alguna manera lo hace como para purificarlo y para cubrirlo de las infecciones que pueda haber. Pero más que nada habla de la elección, del cuidado. Y si Dios ha hecho eso contigo y conmigo, ¿hay algo de malo en que Él pida algún fruto? Dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando en Filipenses, busco fruto que abunde ¿en qué? En vuestra cuenta. Y de eso se trata esto. La vida, yo vuelvo a reiterar, si usted lo piensa, la vida en sí, ¿qué es? Entonces, reitero lo que estaba diciendo en un momento. Nosotros podemos estar en tres formas. Una, podemos estar como personas que están alucinando con toda esta gente. Podemos estar en la otra, que alguien decía, y en el buen chileno se dice cabezas de agua, han oído esas palabras, ¿no? Aquí lo que está hablando ahí, este hombre que habla, dice cabezas de huevo. Pero ¿y los terceros cuáles son? Las personas que tienen anhelos. Anhelos, Señor, úsame. Y vivir cada día. Yo sé que disfruto cuando alguien me cuenta o le cuenta a alguien que el día, no sé, de ayer fue increíble porque Dios me dio la oportunidad de hablarle a fulano, sultano y mengano.
Eso es lo único que Dios busca y espera de nosotros. Y que nos alejemos, vuelvo a reiterar, del pecado, porque sin lugar a duda el pecado está a la puerta, como dice el libro de los Hebreos. Siempre va a estar a la puerta. Pero el ánimo cese, yo reitero, para mí no es tan sencillo seguir hablando estas cosas y leyendo a Ezequiel. Me encanta, quiero llegar luego al 38, al 39, cuando habla del futuro de Israel, o lo que hizo en abril del año 48, cuando ellos volvieron a ser nación, y entendiendo lo pronto que está a que Jesús vuelva. En realidad, Jesús viene pronto. Y de verdad nosotros no podemos pensar de otra manera. Y vuelvo a reiterar, y por favor lea lo que dice ahí en Mateo 21, cuando Dios le recrimina a estas personas, porque él viene a buscar frutos de Israel. Siempre buscó frutos, pero ¿qué hicieron? Mataron a los profetas, y vino el Hijo. ¿Y qué dijeron? Matémosle. Y nos quedamos con la herencia, digamos. Por eso Jesús lloró a los pies de Jerusalén, como lo he dicho en más de alguna ocasión, cuando él dijo: si hubieran conocido el día de tu visitación. La Biblia dice claramente que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Entonces, para eso debemos prepararnos, debemos ser los siervos fieles, no los siervos infieles, que a la hora que venga el Señor no importa. Ahí estoy, Señor. Y vuelvo a reiterar, si yo a veces simplifico las cosas y creo que me gusta simplificarlas de esa manera, porque tampoco me quiero complicar la vida. Cuando el Señor Jesús dice, o el apóstol Pablo dice, que todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, y se acabó. Baste a cada día tu propio afán. Hoy día vamos a irnos a la casa, y todos algunos van a llegar con hambre, los que no comieron pizza, se van a hacer su tecito, ¿no es cierto? Se van a ir a acostar y gracias a Dios terminó el día. No sé si mañana despertamos. Y si despertamos será un nuevo día. Y oraremos, ¿y qué diremos? Señor, como dice, nuevas son tus misericordias cada día. Y eso es todo. A eso es lo que nos pide Dios. Porque Él de verdad quiere hacer algo en nuestro corazón y en nuestro ser interior. Quiere fortalecernos y quiere darnos de su espíritu. Amado Dios, gracias por darnos este tiempo. Y Señor, yo no sé cuán fácil debe haber sido para Ezequiel tener que reiterar estas cosas. Así como para uno a veces no es tan fácil, Dios, a lo mejor ser majadero, Señor. Pero en la práctica, Señor, uno sabe, Señor, que lamentablemente a veces no estamos viviendo de la manera en que quisiéramos vivir, Señor. Y oramos, Padre, y te pedimos que vengas con tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y que nos bautices con Él, Señor. Señor, oramos para que así como estos hombres pudieron ser capaces de sufrir lo que sufrieron, pero tú le habías dicho a ellos ya que no se preocuparan ni siquiera por lo que fueran a decir, porque el Espíritu le iba a decir o le iba a hablar o iba a hablar por medio de ellos, Señor. Oramos por nosotros, Señor. Oramos por lo que tú prometiste, Señor. Que si nosotros siendo malos, nuestros hijos nos piden pan, no le damos una piedra. Señor, oramos como tú mismo lo prometiste, Señor. Y pedimos que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros y nos desafíes en lo particular, en lo secreto, en lo individual y en lo colectivo, Señor, nos ayudes a solamente querer ver tu gloria en medio de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que harás también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga.